tal, hermanos? Buenos días. Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Después de que hace 8 días nuestro hermano Mike nos estuvo compartiendo la palabra, y como bien lo mencionaba David, el día de hoy es una continuación de el mensaje pasado. Seguimos en ese mismo capítulo. Pablo sigue defendiendo su ministerio. Y ya hemos acordado anteriormente que no es que Pablo esté defendiendo su persona, sino está defendiendo el evangelio, está defendiendo su ministerio. El día de hoy el mensaje se llama credenciales verdaderas, y vamos a ver cómo Pablo contrasta las credenciales que presentaban los falsos apóstoles con las credenciales que él tiene. Entonces vamos a orar antes de comenzar. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija y nos hable en esta mañana a través de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento que hemos podido adorarte con canto, Señor. Ahora queremos adorarte con el estudio de tu palabra, Señor. Permite que nuestras vidas sean redargüidas en el mensaje del día de hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable directamente a nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo haga una obra que moldee nuestras vidas, Señor, una obra que sacie nuestros corazones, Señor, una obra que nos permita vivir conforme a tu justicia, conforme a tu verdad, conforme a tu palabra, Señor, y a tu voluntad, Padre. Te pido que en esta mañana uses a este siervo tuyo, Señor, que sin duda es indigno, Padre, pero que en tus manos puede ser alguien que sea un portavoz de tu palabra, Señor. Te pido que abras el corazón de mis hermanos, su entendimiento, Señor, y que cada uno de ellos ponga en su corazón el deseo de estar atento y expectante a lo que tú tienes para hablarnos en esta mañana, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Si me apoyan, por favor, para que avance la diapositiva. Gracias. Cuando pensamos en credenciales, podemos pensar, por ejemplo, en una credencial como la que está en pantalla, que son las credenciales de elector, del INE, pero cuando pensamos en una credencial, pensamos en algo que nos acredita, que nos respalda, que nos avala, que nos certifica. Podemos pensar, por ejemplo, en esta que tenemos en pantalla, que nos acredita como ciudadanos mexicanos, que nos acredita también como personas con derecho al voto, que nos acredita como mayores de edad, y yo creo que en cualquier trámite que tú tengas que hacer te van a pedir forzosamente tu identificación. Esta semana me aventé un día entero en el banco tratando de cancelar una cuenta bancaria y me pidieron mi identificación para poder cancelarla. Entonces me mandaban a una ventanilla, presentaba mi credencial, me mandaban a otra, presentaba mi credencial, y en cada paso que tuve que dar durante todo ese largo día, tuve que presentar mi credencial que me identificaba como ciudadano mexicano, que respaldaba que efectivamente la persona que se presentó a cancelar esa cuenta era Raúl, la persona a la cual estaba el nombre de esa cuenta, ¿no? Pero hay otro tipo de credenciales. Por ejemplo, podemos pensar en un pasaporte, y un pasaporte tú lo presentas como una credencial que te avala que estás saliendo de un país y entrando a otro. Entonces no puedes salir de México sin un pasaporte, y tampoco te van a permitir la entrada a otro país sin ese pasaporte. En algunos países incluso te piden la visa, ¿no? Entonces cuando pensamos en una credencial es eso, algo que te acredita, algo que te avala, algo que te respalda, algo que te certifica. Y entonces Pablo va a presentar sus credenciales en este mensaje como alguien que tiene voz y voto en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Justamente por eso elegí esta imagen, porque esta imagen representa que el ciudadano que presenta esta credencial puede votar, puede decidir, puede elegir a su candidato, puede presentarse en las urnas y decidir por quién votar. Tiene voz y voto dentro de este país. Después, si hay fraude, pues eso ya es otro asunto, ¿verdad? Pero él tiene esa opción, tiene ese derecho gracias a esta credencial que lo acredita como ciudadano mexicano y que le da derecho al voto. Ahora Pablo va a presentar sus credenciales que le daban no solamente derecho al voto, sino una voz autorizada para decidir
el rumbo de la iglesia en Corinto, para corregir lo que estaba haciendo mal la iglesia de Corinto y para desmentir a aquellos falsos apóstoles que habían presentado credenciales falsas, que se habían presentado con cartas de recomendación que eran falsas, que hablaban bien de sí mismos, se glorificaban a sí mismos y todo esto era falso. Entonces vamos a ver un contraste entre las falsas credenciales de los falsos apóstoles y las verdaderas credenciales que presenta el apóstol Pablo. Vamos a partir del versículo 16 y dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Aquí estamos haciendo la conexión con el versículo 1 que nuestro hermano Mike explicó la semana pasada. Después de eso hubo como un paréntesis que hizo Pablo en donde presentó a los falsos apóstoles como siervos de Satanás, y bueno, ahí el mensaje que veíamos la semana pasada. Pero ahora Pablo retoma ese primer punto del versículo 1 en donde él les había dicho: tolerarme un poco de locura, ¿verdad? Pero ahora él dice: nadie me tome por loco, porque lo que yo digo no es locura, pero vamos, les voy a dar esta concesión. Tómenme como un loco, pero háganme caso. Recibidme si ustedes quieren como un loco. No me importa que ustedes me tengan como loco, pero escúchenme. Recíbanme aunque sea como un loco, para que yo también me gloríe un poquito. Porque los falsos apóstoles se gloriaban y no un poquito, sino ellos se gloriaban bastante. Ya vimos hace 15 días que ellos se acreditaban unos a otros. Ellos se aprobaban unos a otros, pero Pablo dice: esos son insensatos, no saben ni lo que hacen. Ahora, si ellos se glorían, permítanme que yo también me gloríe un poquito. Aunque lo haga como locura, aunque ustedes me tomen por loco, permítanme gloriarme un poquito. Probablemente Pablo estaba pensando en Proverbios 26:4 dice: nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas necio tú también. Ese es un consejo que nos da el proverbista, en donde nos sugiere no rebajarnos a discutir con un necio. Eso es poco sabio, discutir con un necio. No discutas con él, porque si no tú te vas a convertir también en un necio. Pero inmediatamente después, el versículo 5 dice: responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Pareciera algo contradictorio decir primero no discutas con un necio y después decir respóndele de acuerdo a su necedad. Pero no es nada contradictorio, porque la clave está en esto: para que no se estime sabio en su propia opinión. Cuando una persona ya se está acreditando a sí mismo, está hablando cosas insensatas y además piensa tener la razón, el proverbio dice: entonces respóndele de acuerdo a su necedad, para que él no crea que tiene la razón, para que él no crea que es sabio. Respóndele de acuerdo a esa necedad. Entonces Pablo va a responder de acuerdo a la necedad de los corintios. Va a responder de acuerdo a su falsa sabiduría de ellos. Y así como ellos aprobaban que otros se gloriaban, ahora dice Pablo: recíbanme como un loco y permítanme que yo también me gloríe un poquito. Aunque sea una locura, permítanme hacerlo un poquito. Porque Pablo tuvo que presentar sus credenciales para defender el evangelio. Entonces él va a responder de acuerdo a esta necedad, no para defender su persona, como ya lo hemos dicho, sino para defender el evangelio. Este gloriarse que va a mostrar a continuación va a ser para defender el evangelio. Por eso él se permite un poco de locura. Pero va a aclarar algo Pablo en el versículo 17. Lo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Dicha jactancia no proviene del Señor, pero actúo como un necio. Él está reconociendo esto. Jactarse no proviene del Señor. Permítanme que me gloríe un poquito, pero quiero aclararles que esto no proviene del Señor. Ya que otros se jacten en sus logros humanos, yo también lo haré. Aquí está aclarando Pablo, porque el mensaje general de la Biblia es que nosotros no tenemos por qué gloriarnos. El mensaje general de la Biblia es que nosotros tenemos que dejar de lado el orgullo. Y si nos hemos de gloriar, dice la Biblia, gloríate en el Señor, pero no en tus logros, no en tus capacidades. Ahora Pablo dice: dicha jactancia que ahora me voy a atrever a hacer no proviene de Dios.
No es algo, la Reina Valera lo dice, según el Señor. No es algo que Cristo haría, no es algo que Dios nos aconsejaría hacer, pero Él se va a permitir un poquito de locura para poder defender el Evangelio. Hay un comentarista que dice que gloriarnos siempre será pecaminoso a menos que ese gloriarse defienda el Evangelio. Entonces ese gloriarse es algo necesario e incluso este comentarista lo dice, es obligatorio. Entonces Pablo se ve en esa necesidad de responder al necio de acuerdo a su necedad, y ya que permitía que otros se gloriaran, él también lo va a hacer. Pero también él dice, ya que otros se jactan según sus logros humanos, yo también lo voy a hacer, también voy a presentar mis propias credenciales. Así como otros se presentan con acreditaciones de ser grandes predicadores, y aunque yo no tengo esa preparación que ellos tienen, también voy a presentar mis credenciales. Ahora Pablo en otra carta dice lo siguiente: pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Este es el pensamiento firme de Pablo: lejos esté de mí el gloriarme, pero ahora me voy a conceder un poco de locura y me voy a gloriar. Pero conforme vayamos avanzando vamos a ver que incluso ese gloriarse de Pablo es muy distinto al gloriarse de los falsos apóstoles. Aunque sí va a presentar sus credenciales, lo va a hacer de forma muy distinta y van a ser sus credenciales incongruentes unas con las otras. Entonces, antes de avanzar, quiero que tengas en mente esto: cada que te sientas superior a alguien o cada que en tu corazón crezca el orgullo, recuerda que esto no es lo que quiere Cristo de ti. Es el mensaje general de la Biblia, que no tenemos por qué gloriarnos de acuerdo a nuestras capacidades o a nuestros logros humanos. No tenemos que gloriarnos según la carne ni según el mundo, porque eso no es lo que quiere Cristo de ti. Por eso Pablo dice, les aclaro esto: este jactarme no es de acuerdo a lo que Cristo espera de mí, no es de acuerdo al Señor, y nosotros tenemos que tener presente esto. Cada vez que sintamos que tenemos capacidades superiores a otra persona, que crezca orgullo en nuestro corazón, tenemos que recordar que ese orgullo no proviene de Dios. Y sobre todo porque generalmente cuando pasa eso en nuestras vidas no estamos pensando en defender el Evangelio, ¿verdad? Estamos pensando en defender nuestra persona. Pablo se lo permite por una razón válida, que era defender el Evangelio. Pero cuando este gloriarse o este orgullo crezca en tu corazón para gloriarte a ti mismo, entonces tienes que desecharlo, porque no es algo que Dios quiera de ti. Miguel Núñez menciona que el orgullo es contrario a todo lo que Cristo es, porque Cristo se despojó de sí mismo, de su gloria, se hizo humilde, dejó las riquezas para que nosotros pudiéramos ser ricos, y ya hemos alguna vez hablado de eso, ricos en otras cosas que no precisamente son riquezas materiales, ¿verdad? Pero Cristo deja las riquezas en el cielo y se hace un hombre, se empobrece porque Él es alguien que exhibe humildad. Él es alguien que constantemente durante toda su vida terrenal estuvo siendo humilde. El orgullo es totalmente contrario a toda la persona de Cristo, y nosotros estamos llamados a ser como Cristo. Entonces tenemos que dejar nuestro orgullo de lado. Lo que ya he dicho anteriormente, si otros lo hacen por motivos indignos, Pablo se gloriará por motivos gloriosos, porque está defendiendo el Evangelio. Eso lo venimos viendo desde los capítulos 4, 5 más o menos. Y quiero ponerte un ejemplo. A veces los padres tienen que recordarle a sus hijos todo lo que les han dado y todo lo que han hecho por ellos, para que sus hijos cambien su actitud y se vuelvan humildes y obedientes. No es algo como que los padres tengan que estar haciendo constantemente, pero los que son padres quizás lo hayan hecho alguna vez, de decirle a tu hijo: mira, yo te estoy dando casa, te estoy pagando tus estudios, no te falta comida, y tú me pagas con esto, y tú me pagas con desobediencia, y tú vas y haces lo que sabes que está mal. Y entonces los padres a veces tienen que recurrir a este recurso, ¿no? De recordarle a sus hijos todos los beneficios que reciben de vivir bajo el techo de sus padres. Y los padres lo hacen con una razón, ¿no? Que es moldear el carácter de sus hijos, cambiar sus actitudes. Y Pablo es el padre de los corintios. Entonces Pablo les va a recordar lo que él ha hecho por ellos, porque los corintios lo menospreciaban. Los corintios actuaban de forma pecaminosa, y entonces Pablo se ve con esa necesidad de presentar sus credenciales.
y decirles, ¿sabes qué? Ustedes han tenido estos beneficios de parte mía, pues no se vale que ustedes me traten como tal y que prefieran a falsos apóstoles antes que a mí, ¿verdad? Entonces Pablo está actuando como un padre amoroso. Hace 8 días veíamos como un padre que quiere presentar a su novia pura delante del Señor. Entonces Pablo va a recurrir a este recurso de gloriarse, de presentar sus credenciales con el fin de cambiar las actitudes de sus hijos en la iglesia en Corinto. Vamos a avanzar al versículo 19. Lo voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas. Y dice, porque ustedes siendo tan sabios, con gusto toleran a los insensatos. Este mensaje está cargado de ironía, está cargado de sarcasmo, porque realmente los corintios no eran sabios, pero ellos creían que sí lo eran. Entonces Pablo les dice, ustedes son muy sabios, pero en esa sabiduría están tolerando locos, están tolerando insensatos. Entonces es un mensaje totalmente irónico. Y les dice, si ustedes siendo sabios toleran a esos insensatos, pues concédanme a mí un poquito de locura también. Porque su sabiduría en realidad es insensatez. Pero ya que ustedes se creen sabios y toleran a los locos, tolérenme también a mí un poquito de locura. Versículo 20 dice, pues en esa sabiduría toleráis si alguno os esclaviza. Fíjense, se creían sabios pero toleraban que los esclavizaran. Ahorita vamos a explicar a qué se refiere Pablo con esta esclavitud. Toleran si alguno los devora. Toleran si alguno toma lo vuestro. Toleran si alguno se enaltece. Y toleran si alguno los agarra a cachetadas. Todo esto estaban tolerando los corintios y Pablo dice en su sabiduría. Entonces es un mensaje totalmente irónico porque no es sabio tolerar todo esto. Pero si ustedes toleran todo esto, entonces tolérenme también a mí un poquito de locura. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con que toleraban la esclavitud? Se refiere a un legalismo. Porque los falsos apóstoles eran judaizantes. Los encontramos, por ejemplo, en la iglesia en Galacia también. Y Pablo les dice insensatos, empezando por el espíritu, ahora terminaron en la carne, por estos judaizantes que se habían metido en la iglesia. Esta esclavitud se refiere al legalismo que los judíos intentaban meter en las iglesias. En la iglesia en Corinto no se especifica qué hacían, pero en otras iglesias estaban haciendo que los nuevos creyentes se circuncidaran de acuerdo a la ley de Moisés. Eso era algo totalmente innecesario, porque ahora estábamos en la gracia, ¿verdad? Entonces la esclavitud se refiere a eso, al legalismo. Ustedes toleran que otros vengan, se infiltren y los hagan hacer prácticas que no tienen nada que ver con el cristianismo, que tienen que ver con la ley de Moisés, pero que ahora en Cristo ya no aplican más porque vivimos en la gracia. Ustedes en su sabiduría están permitiendo volver a esa esclavitud. Y yo te pregunto a ti, ¿regresarías a ser esclavo de alguien después de haber obtenido tu libertad? Si tú vivieras como esclavo y de repente obtuvieras tu libertad, pudieras comprarla o te liberaran, ¿regresarías a ser esclavo de una persona? Y a lo mejor la respuesta inmediata es no, pero realmente la respuesta es sí. Porque lo vemos en el Éxodo, en el pueblo judío, cómo añoraban regresar a Egipto, ¿verdad? Cómo añoraban y decían, ¿para qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Mejor nos hubiéramos quedado allí en Egipto, ahí teníamos lentejas, ahí teníamos comida, éramos esclavos, pero ahí estábamos teniendo provisiones. ¿Para qué nos sacaste del desierto? Iban rumbo a su libertad, iban rumbo a la tierra prometida, pero añoraban seguir siendo esclavos. Y a veces nosotros añoramos seguir siendo esclavos, ¿no? Nos cuesta trabajo dejar prácticas que teníamos antes de nuestra vida en Cristo. Y a veces el viejo hombre se baja de esa cruz en donde está crucificado y vuelve a las prácticas pecaminosas que teníamos antes, porque volvamos a la esclavitud que teníamos. Siendo libres, a veces permitimos nuevamente ser esclavos del pecado. Y eso es poco sabio. Pablo dice, ustedes en su sabiduría, que es falsa, toleran que los esclavicen. Pablo dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. A eso estamos llamados. Esa libertad que nos dio Cristo del pecado, tenemos que sujetarla y tenemos que estar firmes en esa libertad.
no regresando a nuestras prácticas pecaminosas, no permitiendo que el viejo hombre se rebele, no permitiendo volver a esa esclavitud, sino firmes en la libertad con la que ya Cristo nos ha libertado. No estarnos sujetos a ese yugo. Un yugo es algo que se pone en el cuello de los bueyes, de la yunta, y en donde cuando esos bueyes están con ese yugo, pues tienen que hacer los trabajos forzados que el campesino los pone a hacer para arar la tierra, ¿verdad? Entonces no tienen la libertad de hacer otra cosa sino seguir las órdenes de su dueño. Nosotros ya hemos cambiado de dueño. Quizás antes éramos esclavos del pecado, antes éramos hijos de la ira, pero ahora Cristo nos ha quitado ese yugo y ya no tenemos por qué seguir trabajando para nuestro antiguo amo. Ahora nuestro amo es Cristo y por amor a Él nos hacemos esclavos de Él, pero una esclavitud por amor, una esclavitud en santidad, una esclavitud en libertad, aunque parezca paradójico. Por ejemplo, a veces dejamos los ritos de una iglesia solo para abrazar los clichés de otra. Pensando en la iglesia tradicional aquí en México, digamos la iglesia más extendida, desde la conquista obviamente, ustedes han visto que a las iglesias católicas llevan cruces, llevan ramos, llevan autos, llevan muchas cosas para que el Padre les eche su agua bendita, ¿no? Y ya bautizaron ahí el coche y entonces anda por toda la colonia el coche lleno de flores y va con su agua bendita, ¿no? Ya el coche está supuestamente santificado para que no pase ningún accidente, ¿no? Entonces, en mi colonia, allá en Jutepec, el santo patrono se llama San Lucas y San Lucas evangelista tiene como símbolo un toro. Entonces hay personas que llevan toros y los bendicen con el agua bendita y tienen estos toros ahí en sus casas, ya bendecidos por el agua bendita del sacerdote, ¿no? Y ya nosotros podemos pensar, qué locura, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Pero hay iglesias evangélicas en donde hacen exactamente lo mismo con el aceite. Y entonces dejan esa práctica del agua bendita, pero ahora andan por todos lados con su aceite. Y el pastor va y bendice las casas de los creyentes y unge aceite por todas las casas, ¿no? Y oran y llevan su aceite. La única práctica bíblica para ungir aceite es orar por los enfermos. Lo encontramos en Santiago. Pero cualquier otra cosa es un cliché. Es lo mismo que están haciendo los católicos, pero en una versión evangélica. Entonces a veces dejamos esa esclavitud para meternos a otra. Simplemente cambiamos la forma. Pero Cristo nos ha llamado a estar firmes en la libertad con la que Él nos ha libertado, dejando todos los clichés de lado y confiando únicamente en Él. Ahora Pablo dice, si alguno los devora, también lo toleran. Y devorar tiene que ver con robarle sus riquezas económicas. A eso se está refiriendo Pablo. Estos falsos maestros llegaban a Corinto y casi que nada más estiraban la mano para recibir las riquezas de los corintios. Mientras que Pablo, por otro lado, trabajaba fabricando casas de campaña, trabajaba e incluso hace 8 días veíamos, despojaba a otras iglesias para bendecir a los corintios. Estos falsos apóstoles nada más estiraban la mano y recibían las riquezas de los corintios y los corintios en su sabiduría lo permitían, lo toleraban. Lucas 20:47 nos da un ejemplo también de lo que hacían los maestros de la ley, los escribas. Dice Jesús, guardaos de los escribas que gustan andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Es decir, estos escribas decían, vamos a orar por las viudas, pero se quedaban con las riquezas. Y yo creo que ya les sonó familiar, ¿no? A algunas iglesias de hoy en día. Haz tu ofrenda y recibe una oración. Y hasta pasan en la tele, llama a este número, haz tu ofrenda, da tu petición y nosotros vamos a estar orando por ti. Eso es lo que hacían los escribas, eso es lo que hacían los falsos apóstoles en Corinto, porque eran judaizantes, traían estas raíces. Y así como los escribas devoraban las riquezas de las viudas en Jerusalén, ahora en Corinto los falsos apóstoles devoraban sus riquezas y los corintios en su sabiduría lo permitían.
Ahora también dice toleran si toman lo vuestro. Ahí entre paréntesis pongo toleran que les engañen, pero en el griego tomar lo vuestro da esta idea de un ave o de un pez atrapados en una red habiendo mordido el anzuelo, como si les pusieran una carnada y el pez la toma, y entonces ahora el pez pues se convirtió en pescado, ¿no? Ahora el pez ha sido capturado o un ave en una trampa, y así eran los corintios. Toleraban que tomaran lo suyo porque caían en las trampas de los falsos apóstoles, caían en sus falsas enseñanzas, siendo los corintios sabios, ¿no? Dice Pablo. Toleran que otros se enaltezcan, y enaltecerse tiene que ver con darse gloria a ellos mismos y no dar gloria a Dios. Y los corintios lo toleraban. Ahora viene esta parte de toleraban ser abofeteados. Toleraban que otras personas, los falsos apóstoles, les dieran de bofetadas. Podemos pensar en dos cosas: en que Pablo está hablando de forma literal y que los falsos apóstoles literalmente se los agarraban a cachetadas, o podemos pensar que está hablando de forma metafórica. De cualquier forma era una humillación, de cualquier forma era un menosprecio a los corintios, ya sea que los agarraran a bofetadas de forma física o de forma metafórica, porque de forma metafórica nos estaremos refiriendo a ataques verbales, a insultos, a menosprecios. En la cultura judía, golpear a alguien en el rostro era una señal irrespetuosa de menosprecio. No recuerdo si es primer libro de Reyes o segundo libro de Reyes, aparece un profeta ahí al que le vendan los ojos y lo empiezan a cachetear. Y se burlan de él diciendo: profetiza, ¿quién te ha dado esta cachetada? Y luego con Jesús hacen lo mismo. Con Jesús, cuando lo llevan delante del Sanedrín, también lo vendan y lo empiezan a cachetear y se burlan de él diciéndole lo mismo: profetiza, ¿quién ha sido el que te ha bofeteado? Entonces esta era una práctica que representaba menosprecio hacia una persona, era una humillación hacia alguien, era algo que pues se burlaban de él. Y Pablo le está diciendo: ustedes toleran que los bofeteen, ya sea de forma metafórica, ya sea de forma literal. Los corintios estaban siendo humillados por los falsos maestros. Mientras que Pablo dice que el ministro de Dios debe ser amable, no debe buscar pleitos y no debe amar el dinero. Lo encontramos en 1 Timoteo 3:3, desde la Nueva Traducción Viviente. Ahí da una lista de cómo debe ser un verdadero ministro de Dios, y una de esas o algunas de esos requisitos son estos: debe ser amable, pero los falsos maestros no eran amables. No debe buscar pleitos, pero los falsos maestros generaban divisiones en la iglesia. No deben de amar el dinero, pero los falsos maestros devoraban las riquezas de los corintios. A todas luces eran falsos y los corintios los aceptaban. Y por otro lado rechazaban a Pablo, que él sí se comportaba con mansedumbre, que él buscaba la reconciliación, que él trabajaba para no ser una carga a los corintios, y los corintios lo menospreciaban. Entonces Pablo va a decir lo siguiente: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Este es un eco de las palabras que los corintios y los falsos maestros decían de Pablo. Pablo es débil en persona, es muy fuerte en cartas, habla muy fuerte, pero en persona es débil. En persona no asusta a nadie, ¿no? Entonces Pablo, nuevamente cargado de ironía, dice: sí, con vergüenza mía lo digo, yo he sido muy débil. Pablo era débil para cometer los abusos que cometían los falsos apóstoles. Pablo era muy débil como para aprovecharse de ellos quitándoles sus riquezas. Pablo era muy débil como para agarrarlos a cachetadas, ya sea física o metafóricamente. Pablo era muy débil como para menospreciarlos, ¿no? Como para enseñorearse encima de la iglesia en Corintio. Para eso era Pablo muy débil. Pero en el lenguaje bíblico, la debilidad de Pablo era en realidad fortaleza, porque ya vimos que mansedumbre es un elogio que Dios hace de Moisés, es un elogio que podemos encontrar en la persona de Cristo, es algo que podemos encontrar en la vida de Pablo, y su debilidad en realidad era fortaleza, porque él actuaba en la fortaleza de Dios, en la voluntad de Dios. Sin embargo, la arrogancia de los apóstoles era en realidad debilidad.
porque se valían de credenciales falsas, se valían de recursos viles para enseñorearse de la iglesia. Y entonces eso era realmente debilidad, porque ellos no tenían la gracia, porque ellos no tenían las formas bíblicas, las formas de acuerdo a la voluntad de Dios para ser líderes en la iglesia, y tenían que recurrir a esto, a falsas credenciales, a menosprecios, a humillaciones, y eso en realidad revelaba su debilidad como cristianos, debilidad como líderes. Entonces Pablo va a decir lo siguiente: pero en lo que otro tenga osadía, y se hablo con locura, también yo tengo osadía. Es algo insensato lo que voy a hacer, pero ahí va. Y es como si Pablo dijera: estas son las credenciales de los falsos apóstoles, ustedes toleran todo esto, aquí les presento mis credenciales. Ahora van las mías. Si ellos osan presentarse de esta manera, ahora yo también voy a ser osado y voy a presentar las credenciales que me respaldan a mí. Y Pablo va a presentar credenciales que no esperaríamos, que la iglesia en Corinto no esperaría, porque son credenciales que no revelan fortaleza en Pablo, sino debilidad a los ojos del mundo, pero que en Cristo se vuelven fortalezas. Ahora, primero va a hacer una comparación Pablo. Y dice: ¿son ellos hebreos? Pues yo también lo soy. Ahí estamos nivelados, ¿no? ¿Son ellos israelitas? Yo también lo soy. Seguimos ahí como que empatados, ¿no? ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Y aquí Pablo vuelve a hacer uso de su sarcasmo y dice: hablo como si hubiera perdido el juicio, porque anteriormente ya vimos que Pablo decía que estos eran servidores de Satanás. Entonces Pablo le dice: ¿acaso son servidores de Cristo? Yo lo soy más. Ok, les voy a conceder esto, pero estoy hablando insensatamente, estoy hablando fuera de mí mismo. Neciamente lo digo, ellos son servidores de Cristo, lo voy a reconocer por ahora solamente, porque en realidad son servidores de Satanás, pero yo lo soy más. Entonces aquí vemos que aunque sí ellos efectivamente eran judíos y podían considerarse parte del pueblo elegido por Dios, aunque sí ellos eran hebreos y gozaban de estos títulos, Pablo también, y de hecho Pablo dice: yo soy hebreo de hebreos. Es decir, toda la descendencia de Pablo, digamos, más bien la ascendencia de Pablo era pura. Digamos que era una sangre que no se había contaminado, como pasó en el caso de los samaritanos, que eran ya una mezcla digamos, de sangres, ¿no? En donde ya no eran judíos puros, ya se habían mezclado con otros pueblos. Pero Pablo dice: yo soy hebreo de hebreos, mi sangre es totalmente pura, por así decirlo. Pero en eso podrían estar, digamos que empatados. Ambos eran israelitas, ambos eran hebreos, pero en cuanto a ser servidores de Cristo, entonces ahí sí Pablo tomaba ventaja. Y Pablo menciona en Filipenses 3, 4 al 7, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, según algunos piensas que tienen que confiar en la carne, yo más, dice, circuncidado el 8º día, de acuerdo al linaje, de acuerdo a la ley, ¿no? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Entonces Pablo tenía credenciales totalmente válidas, totalmente puras, de acuerdo a la tradición de los judíos. Él era una pieza perfecta del judío, él era una pieza ideal, de acuerdo a los ojos de los judíos. Él representaba al judío más puro. En una comparación de credenciales, Pablo resulta ampliamente vencedor. Pero la credencial más grande de Pablo era renunciar a todas ellas. Es decir, Pablo no se enorgullecía de estas credenciales, porque dice: para mí son pérdida por amor a Cristo. Y esto lo identificaba entonces como un verdadero siervo de Cristo. Mientras otros presentaban sus credenciales para gloriarse a sí mismo, él renunciaba a ellas por amor a Cristo, y esta era una credencial más válida que la que tenían los falsos apóstoles, porque esto lo identificaba como un verdadero siervo de Cristo. Vamos a avanzar al versículo 24, la parte B, porque ya hemos leído la parte A. Lo voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas y dice: en muchos
en mucho más trabajos, en muchas cárceles, en azotes sin número de veces, con frecuencia en peligros de muerte. No sé si se alcanza a ver muy bien la imagen que he puesto ahí. Es la imagen de una credencial de elector. La mayoría de los presentes la tienen, por ahí veo algunos chiquitines que todavía no, pero la mayoría de aquí ya tenemos nuestra credencial de lector, y si ustedes han puesto atención en su credencial, pues viene el nombre, viene tu CURP, viene tu dirección, viene en qué año te diste de alta en el INE, y bueno, vienen muchos datos, ¿no? Que ahí están representados como que cuáles son los datos que debe contener una credencial que te acredita como un ciudadano mexicano, que te acredita como alguien con derecho al voto. Ahora Pablo va a hacer lo mismo. Imagínense a Pablo llenando su credencial del lector, pero en lugar del CURP, él pone que ha estado en muchos trabajos. En lugar de su dirección dice que él ha estado en muchas cárceles. En lugar de poner ahí en qué año se dio de alta, dice que él ha estado un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. Y Pablo empieza a llenar su credencial que lo va a acreditar como un verdadero apóstol. Y si viéramos una credencial de Pablo, digamos, de forma física, tendría todos estos datos que lo están acreditando como un verdadero apóstol. Con esa imagen vamos a ir avanzando, como si Pablo estuviera llenando esa credencial o un currículum vitae de qué acredita Pablo como un verdadero apóstol. Ya vimos aquí, con muchos trabajos, algo que no hacían los falsos apóstoles. Ellos llegaron a una iglesia que ya estaba establecida y se aprovecharon de ella. Ellos no trabajaron para establecer esa iglesia. En muchas cárceles, algo que no habían pasado de los falsos apóstoles. En azotes, tampoco los falsos apóstoles habían pasado por eso. Tampoco se habían expuesto a la muerte como sí lo había hecho Pablo. De hecho, en otra parte dice Pablo que lleva la muerte de Cristo a todos lados. Ahora, versículos 24 y 25, desde la Nueva Versión Internacional, lo voy a leer. Dice, 5 veces recibí de los judíos 39 azotes. Ahí está Pablo llenando otro espacio en su credencial. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes. La ley de los judíos decía que se podía castigar a una persona con 40 azotes. Ahora, los judíos dijeron, pues para no errarle vamos a quitarle uno, porque si acaso me paso, estaré transgrediendo la ley. Si pierdo la cuenta y le doy más de 40 azotes, voy a estar transgrediendo la ley, entonces vamos a dejarlo en 39. Así si se me fue la cuenta y me paso por uno, pues voy a estar en el límite de los 40, no le voy a dar más. Entonces los judíos empezaron a dar 39 azotes. Y Pablo presenta esa credencial delante de los corintios. Imagínense a Pablo llegando a esa iglesia y diciéndoles, ¿quieren ver que realmente soy un siervo de Cristo? Pues aquí están. Y Pablo se quita la camisa y su pecho lleno de marcas de azotes. Se dice que dividían los azotes y daban 13 en el pecho y luego 26 más en la espalda. Después quizás cambiaron la práctica y hay historiadores que dicen que estos azotes tenían en realidad como 3 ramas, y entonces cada azote valía por 3 y ya solamente daban 13 azotes y completaban obviamente los 39. Pero Pablo llevaba las marcas de Cristo por todos lados. Él podía enseñarles y quitarles su túnica y decirle, aquí están las marcas de que yo soy un verdadero apóstol de Cristo. A mí no me vienen a contar nada, yo lo he vivido, yo he sufrido por el evangelio y he sufrido por amor a ustedes. 3 veces me golpearon con varas, y esto probablemente se está refiriendo a castigos que daban los romanos. Entonces ya vimos que por los judíos fue azotado y también por los romanos. Es decir, tenía todo el mundo en contra de Pablo. Una vez me apedrearon y en Hechos vemos que lo dejaron como muerto. La gente lo apedreó y creyó que Pablo ya estaba muerto, pero de repente Pablo se levanta, se sacude y empieza a predicar otra vez. Esas eran las marcas del verdadero apóstol. Esas eran las credenciales que Pablo presentaba. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Tenemos que hacer aquí una división o una aclaración de por qué dice que naufragó 3 veces y otra vez pasó náufrago en alta mar, porque cuando dice naufragué se está refiriendo a que el barco naufragó, el barco en su totalidad, pero cuando dice que pasó un día y una noche como náufrago en alta mar, se refiere a que quizás como en el Titanic, agarró una tabla y ahí estaba. O sea, el barco se deshizo y Pablo pasó una noche y un día entero aferrado quizás a esa tabla o algo que se encontró algún resto del barco, y estuvo ahí recibiendo las olas del mar, aferrado a algo,
y Cristo lo libró de eso para que siguiera proclamando su evangelio. Esas eran las credenciales entonces de este apóstol. Versículos 26 y 27 dice: en caminos muchas veces. Ok, ya pasé por peligros de mar, ahora vámonos a la tierra, porque en la tierra también pasé peligros en caminos muchas veces, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo iba constantemente de ciudad en ciudad. Algunas veces era viable viajar por mar, algunas veces no lo era y tenía que recorrer cantidades enormes de kilómetros. Y los caminos en aquel entonces, como también ahora, eran peligrosos, ¿verdad? Entonces tenía muchas veces que pasarse meses caminando, obviamente haciendo escalas, pasando a visitar iglesias, a lo mejor construía una casa de estas que él vendía y se refugiaba por ahí en el camino, pero había ladrones en los caminos y él se exponía a estos peligros. Imagínense que alguien tuviera que ir a las 7 de la tarde de Teca a Yehualtepec, caminando. ¿Quién se atrevería a hacerlo? Creo que nadie, ¿verdad? Si con trabajos nos animamos a ir en coche, caminando, ¿quién lo haría? Bueno, pues Pablo lo hacía. Pablo se exponía a esos peligros por amor al evangelio, por amor a las personas, a las almas, por amor a las iglesias. En peligros de ríos, porque en los caminos que Pablo atravesaba a veces los ríos se desbordaban. Y ustedes quizás hayan visto en las noticias la fuerza que puede contener un río, cómo puede arrasar con casas incluso. Y Pablo dice: me exponía a esos peligros de ríos, peligros de ladrones. Bueno, hay una parábola del buen samaritano en donde vemos que una persona fue asaltada y dejada ahí tirada, ¿verdad? Entonces eso era algo muy común en aquel entonces. Peligros de los gentiles y peligros de los de mi nación. Les repito, Pablo tenía a todo el mundo en contra. Los judíos no lo querían, los gentiles tampoco, y Pablo se exponía a esos peligros. Peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. Personas que se hacían pasar por hermanos para tenderle una trampa a Pablo. Las autoridades quizás andaban buscando a Pablo y alguien se hacía pasar como su hermano para entregarlo a las autoridades. Esos eran falsos hermanos. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed y en muchos ayunos. Pero anteriormente he aclarado que estos ayunos a los que Pablo se refiere no son voluntarios. No es algo religioso, que Pablo haya dicho, pues voy a ayunar y entregarle mi ayuno a Dios. No, sino que pasaba hambre y pasaba sed porque carecía de alimento, carecía de agua, andaba huyendo y entonces no tenía en dónde refugiarse, no tenía que alimentarse, y Pablo lo hacía por amor a la obra, en frío y en desnudez. Ustedes quizás recuerden que en una de sus cartas Pablo le dice: por favor envíame mi manta porque está haciendo mucho frío aquí en la cárcel. Entonces probablemente nos podemos imaginar a Pablo como este personaje de caricaturas con su mantita para todos lados cubriéndose del frío, ¿verdad? Porque pasaba por estas, a lo mejor a la intemperie, y Pablo lo sufría por amor a Cristo. Filipenses 4, 12, 13 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando de necesidades económicas. Este versículo a veces lo utilizamos para cualquier cosa, pero Pablo lo está mencionando en una situación muy específica. Cuando se quedaba sin nada de comer, cuando se quedaba sin refugio, dice Pablo: yo sé pasar por ese tipo de cosas porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la credencial que Pablo está presentando aquí es la de Cristo fortaleciéndolo. Cristo es quien lo vuelve competente. No es que Pablo sea competente por sus propios medios, y lo menciona también en esta misma carta en los primeros capítulos. Esta competencia proviene de Dios. Dios es quien acredita a Pablo porque Dios le ha entregado este ministerio glorioso. Y entonces Pablo todo lo puede
puede soportar todo eso que ya vimos, los azotes, las cárceles, los náufragos, todo eso lo puede soportar porque Cristo es quien lo fortalece. Y esa es la credencial de Pablo, que Cristo es quien lo avala, que Cristo es quien lo vuelve competente, que Cristo es quien respalda su ministerio, a diferencia de los falsos apóstoles. Versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hay una versión, no recuerdo si es la NBI, que lo traduce como, por si esto fuera poco. O sea, ¿quieren más de todo lo que he sufrido? ¿Quieren más? Por si esto fuera poco, también cada día tengo que sufrir por las iglesias. Recordemos que Pablo iba por todo este territorio sembrando iglesias, plantando iglesias, compartiendo el evangelio. Pablo no es como que se quedara en una congregación en específico, aunque pasaba muchos meses con ellos, pero Pablo salía a otras iglesias, entonces eran muchas las iglesias por las que Pablo se preocupaba. Los corintios, los de la iglesia en Macedonia, los de Berea, en fin. Y le llegaban noticias de todas las iglesias. En esta iglesia ya están soportando que alguien se acueste con su madrastra. En esta iglesia ya hay divisiones. En esta iglesia se están alejando del evangelio. En esta iglesia ya llegaron los judaizantes y se han apartado de la fe. Y todo eso se agolpaba todo el día sobre Pablo. Y entonces dice él, la preocupación. Cuando Pablo menciona la preocupación, está refiriéndose a la presión, al estrés y a la ansiedad. Y es algo muy común en los pastores. Yo creo que ustedes han de conocer a Spurgeon o han escuchado hablar de él. Él es conocido como el príncipe de los predicadores, pero él sufría de depresión. Muchas veces Spurgeon tenía que irse a una casa que tenía cerca del mar a relajarse por completo de la iglesia, porque él sufría de depresión por todo lo que vivía en la iglesia. Él sufría depresión y a veces él estaba haciendo un bosquejo para su sermón, lo tenía que deshacer por completo porque sentía que no era lo que Dios quería hablarle a la iglesia, y se pasaba toda la noche haciendo y deshaciendo bosquejos hasta que encontraba uno que le satisfacía y que decía, este sí le puedo compartir a la iglesia. Esa era la presión que vivía uno de los más grandes predicadores que se ha conocido. Esa era la presión que vivía Pablo, de conocer los problemas en la iglesia. Y a lo mejor ustedes no tienen ese dato, pero muchos pastores terminan suicidándose por la presión que se agolpa cada día en ellos de los problemas, de las necesidades que viven en la iglesia. Y como muchos, por presentarse con mansedumbre delante de la iglesia, son menospreciados, como en el caso de Pablo. Y trabajan mucho y nadie les reconoce ese esfuerzo, como en el caso de Pablo, ¿no? Y entonces, aunque parezca sorprendente, muchos ministros del evangelio padecen de depresión por causa de los problemas que se agolpan cada día por causa de la iglesia. Y Pablo dice, pues si no les basta esto que he sufrido externamente, también sufro internamente. Sufro presión, sufro estrés, sufro ansiedad. Y si avanzamos al siguiente punto, dice, las otras experiencias eran externas y ocasionales. No es que Pablo todos los días naufragara, no es que Pablo todos los días recibiera azotes, pero la preocupación por la iglesia sí era algo constante, era algo de todos los días. Y esto lo acreditaba a Pablo como un verdadero apóstol, porque sufría, sabía sufrir, sabía amar, y si sufría era por eso, porque los amaba. Si no amara a la iglesia, ni le importaría lo que pasara en la iglesia. Si no la amara, pues diría, pues hay que se hagan bolas con los falsos apóstoles, hay que les hagan caso a ellos, yo me desentiendo por completo. No, Pablo todos los días sufría por ellos, seguramente todos los días oraba por ellos y trataba de hacer lo necesario para que esta iglesia saliera adelante y que esta iglesia creciera en santidad, en conocimiento y en hacer la voluntad de Dios. Avanzamos a los versículos 29 y 30. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Cuando Pablo dice quién es débil, me parece que la Reina Valera dice quién enferma. Aquí lo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, pero es más adecuada esta parte de quién es débil.
antes de la traducción de quien enferma, porque se está refiriendo a esa debilidad en la fe. Y vemos que Pablo se hacía judío con los judíos, se hacía gentil con los gentiles. Si alguien no veía bien que Pablo comiera carne, entonces Pablo dice: yo no voy a comer carne por el resto de mi vida para no hacer pecar a mi hermano. Él se hacía débil con aquellos que eran débiles en la fe. Él padecía aquellos padecimientos que padecían sus hermanos, sus hijos. Entonces Pablo se ponía como uno más, estaba al lado de la iglesia, sabía ser cercano. Y así como la Biblia dice: hay que saber llorar con los que lloran, Pablo lloraba con los que lloraban. Entonces, ¿quién es débil sin que yo lo sea? Porque yo también me apropio de esa debilidad, yo también lloro con ustedes. ¿Y a quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? En otras versiones dice: sin que yo me indigne. Pablo se indignaba cuando alguien era desviado de la fe. Y entonces Pablo dice: si yo tengo que gloriarme, me gloriaré en esto, en mi debilidad, en que yo sé ser débil con ustedes. Y fíjate quién más fue débil. Hebreos 4, 15 al 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo es este sumo sacerdote del que está hablando, y dice el autor de Hebreos que Cristo conoce nuestras debilidades porque Él también las sufrió. Y podemos pensar en muchas escenas de la Biblia en donde encontramos a Cristo siendo débil. 40 días en el desierto sin comer, sin beber, le causó a Él debilidad física. Y entonces en el momento de más debilidad, cuando iniciaba su ministerio, se le presenta Satanás y lo quiere tentar aprovechándose de esa debilidad, pero en ese momento de debilidad Cristo es fuerte en espíritu, porque había pasado comunión con el Padre. Pero Cristo conoce nuestras debilidades. En el huerto del Getsemaní lo encontramos orando, llorando, sudando sangre, porque era un momento de debilidad para Cristo. Sabía lo que le esperaba en esa cruz, pero en ese momento de debilidad Él encuentra fuerzas en su Padre también. Y en la cruz no podemos encontrar otra cosa sino debilidad de Cristo. La misma debilidad que tenemos nosotros como seres humanos, Él la tenía porque Él muere en esa cruz. También le afectaba los clavos, también le afectaba ser golpeado porque tenía un cuerpo humano como nosotros y Él conoce nuestras debilidades. Pero lo increíble es que en los momentos de más debilidad de Cristo es donde obtiene las victorias para Él y para su iglesia. En el momento de más debilidad en el desierto obtiene una victoria sobre Satanás y luego la reafirma en la cruz. A pesar de que eran sus momentos de más debilidad, Él obtiene estas victorias para nosotros. Y Él sabe compadecerse de nosotros porque Él también sufrió debilidades. Y Pablo dice: yo también soy débil. Entonces Pablo toma este ejemplo de Cristo y Él también sabe dolerse con los que se duelen. Cristo mismo sufrió y fue tentado en todo. Él se hizo débil como nosotros, y todo cristiano también debe saber ser débil. Es decir, la iglesia no tiene que hacerse una idea de que el que pasa a predicar o el que pasa a dirigir los servicios es alguien que está en un nivel superior. Nada de eso. Somos débiles igual que lo fue Pablo. Si el mismo Cristo sufrió debilidad, también nosotros somos débiles. Y como hemos dicho anteriormente, algunos tenemos dones en un área, algunos tenemos dones en otra área, y hay personas que tienen el don de saber sufrir con las personas, de saber ser cercanas. Porque hay personas que cuando tú les cuentas un problema, inmediatamente ellos se ponen como en un escalón superior y quieren darte como que respuestas de acuerdo a su superioridad. Pero hay personas que tienen ese don de saber ser débil con el que es débil, y saber mostrar empatía, y saber mostrar misericordia, y no juzgar, y no desmeritar ni desacreditar, saber sufrir con los que sufren. Y todo cristiano debería tener esta parte. Quizás unos más desarrollados que otros porque tienen el don, pero todo cristiano debe saber ser débil y saber llorar con aquel que llora. 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Pablo se considera a él mismo algo frágil,
Cuando compartíamos este mensaje decíamos que un vaso de barro fácilmente puede ser roto porque es débil. Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barros para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ahí está la credencial de Pablo. Él es alguien débil, pero su credencial la encuentra en Dios. La excelencia es para Dios, la gloria es para Dios. Avanzamos a los últimos 3 versículos, versículos 31, 32 y 33. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Va a poner nuevamente a Dios como testigo de todo lo que Él ha dicho y de lo que va a decir a continuación. Dice, esto lo pueden tener como verdad. Pueden saber que es verdad que he sido azotado 5 veces, pueden saber que es verdad que 3 veces también me azotaron los romanos, pueden saber que es verdad que he naufragado, que he pasado hambres, porque Dios es mi testigo, Dios es quien me acredita. Y luego dice algo que pareciera como que totalmente fuera de contexto, pero vamos a darnos cuenta de que no. Dice, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Recordemos que las ciudades eran fortificadas, tenían murallas alrededor y tenían una entrada que era abierta para el comercio, para que entraran, pero a determinada hora era cerrada. Todo aquel que quisiera entrar o salir de la ciudad tenía forzosamente que pasar por esa puerta. Y en Damasco, dice ahí Pablo que lo estaban esperando, una guardia estaba ahí para esperarlo y capturarlo. Pero alguien que vivía en la muralla, porque en la muralla había personas viviendo, dice, alguien me sacó por su ventana para que yo no tuviera que pasar por ahí. Y me descolgó para librarme de esto, pero la gloria se la da a Dios. Gracias a Dios pude escapar de las manos de este gobernador. Y entonces vemos que cada vez que Pablo se encontraba en peligros de muerte, Dios abría una ventana, un escape, algo que lo hacía continuar con su ministerio. Y lo mismo es para nosotros. A veces también pasamos por problemas, por depresiones, por presión, y no encontramos la salida, pero uno de los salmos dice que Dios te saca a lugares espaciosos. En medio de tus problemas, en medio de tus dificultades, Dios puede abrir una ventana para bajarte por ahí y que tú puedas salir bien librado. A veces va a permitir Dios que pases por el valle de sombra de muerte, pero también te va a estar acompañando. Y en el momento adecuado va a abrir esta ventana de escape, porque en tu debilidad Dios es el que te fortalece. En la debilidad de Pablo, que es en donde él se gloria, vemos la mano de Dios fortaleciéndolo. Entonces las credenciales válidas para un cristiano son las que Dios mismo avala y acredita, en las que Él lleva toda la gloria, hablando de Dios, en las que Dios lleva toda la gloria y en las que reconocemos que no tenemos ningún mérito. No son credenciales humanas, sino divinas. Pablo empieza a presentar todas sus credenciales, pero a pesar de eso, él se está gloriando en su debilidad, porque las credenciales que realmente cuentan son las que Dios le ha dado, las que realmente avalan a Pablo. Entonces imaginemos esto. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Y los falsos apóstoles no cumplían con los requisitos. Sus credenciales no eran suficientes. Imaginemos que están haciendo un checklist y ya vimos, eran hebreos, ok, palomita. Eran israelitas, palomita. Pero cuando vemos los sufrimientos por causa del evangelio, ¿quién de esos falsos apóstoles pasó hambre? Tache, no, ese requisito no lo cumplen. ¿Quién de ellos llevó el evangelio en peligros de caminos, en peligro de ríos? Ninguno. Ahí está una tachecita. ¿Quién ha sufrido todo lo que sufrió Pablo? ¿Quién fue considerado como muerto después de haberlo apedreado? ¿Quién tuvo que ser bajado por una ventana para que no lo prendieran? Ninguno de ellos cumple estos requisitos. Entonces ahí hay que ponerle un tache. Y entonces vemos que estos falsos apóstoles no se comparan. Sus credenciales se quedan cortas al lado de los de Pablo, porque Pablo era un verdadero apóstol y sus credenciales eran su debilidad, sus credenciales eran las que Cristo le había dado. Segunda de Corintios 10, 17 al 18, lo voy a relacionar con el mensaje que compartía hace 15 días. Si avanzamos, por favor, ahí está este pasaje. Dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor.
porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y hace 15 días decíamos que va a llegar el momento, si somos fieles, en que Cristo mismo nos reciba con las palabras de bien hecho, buen siervo y fiel. Pero es necesario que seamos fieles y que aprendamos a gloriarnos no en nuestros méritos, no en nuestras credenciales, sino en nuestras debilidades, porque en tu debilidad Cristo se fortalece. Entonces las mejores credenciales son las que otorga el Señor. Ahora tengo ahí una imagen igual relacionada con esta credencial de elector. Y cuando hay elecciones, generalmente hay propagandas para que vayas y saques tu INE si es que no la tienes, o que la renueves, porque hay INEs que ya no participan. Ahí esta imagen dice: no todas las credenciales votan, porque hay unas que ya están vencidas, ¿verdad? Entonces no todas las credenciales también votaban en el caso de la iglesia. En el caso de Corinto, ya vimos ahí que Pablo era como si estuviera llenando sus credenciales, su credencial, y poniendo ahí lo que lo acreditaba, y los otros apóstoles, sus credenciales no votaban, por así decirlo, no eran válidas, no tendrían por qué tener voz y voto dentro de la iglesia en Corinto, porque ya vimos que solamente Pablo cumplía con estos requisitos. Ahora, Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, está hablando Pablo aquí, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar el testimonio del Evangelio para la gracia de Dios. Esta era una credencial más de Pablo, y dice: no estimo preciosa mi vida. Ya vimos en Filipenses: todo lo tengo por pérdida por amor a Cristo, y aquí dice: nada me es precioso, sino solamente el Evangelio, la gracia de Dios. Pablo estaba dispuesto a renunciar a todas sus credenciales por amor de Cristo, para expandir el Evangelio. Entonces la pregunta aquí es: ¿cuánto vale para ti tu vida? Para Pablo, dice: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Para Pablo, su vida valía únicamente para anunciar el Evangelio. ¿Cuánto vale para ti tu vida y cuánto valen tus credenciales? ¿Tú estás dispuesto a renunciar a tus credenciales? ¿Tú estás dispuesto a renunciar a aquello que te hace sobresalir? ¿Tú estás dispuesto a renunciar a tu orgullo y a tu vanidad con tal de que crezca la obra de Cristo? Es algo a lo que estamos llamados, a ser humildes, a ser mansos y a renunciar a todo por amor a Cristo. Cuando nos presentemos nosotros delante de Dios, la única credencial válida para entrar a su reino será la que lleve la sangre de Cristo. Esa es la única credencial válida, la única credencial que te hace entrar al reino de Dios, la que va marcada con la sangre de Cristo. Todas las credenciales que intenten exaltarnos a nosotros serán desechadas. Si tú no tienes una relación personal con Cristo, tú vas a llegar a ese momento y vas a decir: en tu nombre eché fuera de demonios, y Cristo te va a decir: nunca te conocí, porque no tienes la credencial que te avala o que te acredita para entrar al reino de los cielos. La única credencial válida no es tus obras, no es lo que hayas hecho, no es en lo que más destacas, es la que Cristo te ha dado, la que va sellada con su sangre. Quiero pues ya ir concluyendo y escribí la siguiente frase: una persona apasionada es mejor que una persona que solamente es talentosa. El talento no es suficiente. Estos falsos apóstoles tenían el talento de la retórica, sabían hablar, sabían convencer a las masas, tenían este talento, pero no tenían pasión por la obra de Cristo, no tenían pasión por las almas. Y Pablo se compara con ellos y dice: pues sí, soy débil comparado con ellos, ok. Yo no sé hablar como lo hacen ellos, yo no tengo esta facilidad de discurso. Pero Pablo tenía pasión por Dios, pasión por la iglesia, pasión por la obra, pasión por las almas. Y esa pasión lo hacía vivir su vida con un propósito. Lo hacía soportar todo esto que ya vimos, todos estos peligros los soportaba por la pasión, por el amor que tenía por la obra. Entonces vale más. Tal vez tú no tengas todos los talentos que quisieras, tal vez tú no tengas todos los dones que quisieras, pero puedes tener pasión por Dios y pasión por su obra. Y entonces vale más eso que una persona ultra talentosa. Miren, en el caso de los músicos, por ejemplo,
Alguien puede ser muy talentoso, se le puede facilitar tocar cualquier instrumento, pero si no tiene pasión, pues simplemente no va a desarrollar ese talento. Y alguien puede decir, pues este cuate no sabe ni hacer un acorde, pero si tiene pasión se va a esforzar hasta convertirse en un gran músico. La pasión lo va a llevar a eso. Entonces, la pasión es mejor que el talento. Y si está combinadas ambas cosas, pues qué mejor, ¿verdad? Entonces, si tú tienes dones, si tú tienes talentos, si es un hecho que los tienes, si tú ya los has descubierto, ahora mételes pasión. Y ahora ponlos al servicio de la iglesia. Y que esa sea tu credencial. No solamente tus talentos, sino tu pasión por Dios. Tu pasión por la iglesia y por su obra. Termino con esto. Hay que aprender del mal ejemplo de los corintios. También está ahí para que aprendamos de ellos, ¿no? De su mal ejemplo. Y de hecho, cuando pensamos en el pueblo de Israel, dice la Biblia que esas cosas están escritas para que nosotros aprendiéramos de ellas. De todos los descarríos que tuvo el pueblo de Israel, nosotros podemos aprender. Hay que aprender del mal ejemplo de los falsos apóstoles. Pero hay que aprender de ellos para no caer en esa arrogancia, para no caer en esa falta de sabiduría de los corintios. Pero hay que aprender del buen ejemplo de Pablo y sobre todo hay que aprender del ejemplo de Cristo. Hay que aprender de ellos porque ellos se hicieron humildes, se hicieron mansos, tuvieron misericordia. Y eso entonces son las cosas que realmente los acreditan. A Pablo en este caso como un verdadero apóstol y a Cristo como el Mesías. Toda esa vida que Cristo llevó lo acredita como el Mesías. Esa vida de entrega, esa vida de humildad, esa vida de hacer la voluntad del Padre, esa vida de entregarse a sí mismo, lo acredita como el Hijo de Dios, como el Mesías que estaba revelado en el Antiguo Testamento, como aquel que vino a hacer la obra de aquel que lo envió. Entonces nosotros pensemos en esto, aprendamos de los corintios a no ser sabios en nuestra propia opinión, a no tolerar que alguien se aproveche de nosotros, en este caso como lo hacían los corintios, los falsos apóstoles, quedándose con sus riquezas, insultándolos, menospreciándolos. Hay que aprender a no desviarnos del Evangelio, a estar firmes en la libertad con la que Cristo nos ha libertado. Hay que aprender de los falsos apóstoles a no ser arrogantes, a no acreditarnos en nuestras propias capacidades. Y hay que aprender de Pablo a gloriarnos solamente en nuestras debilidades, a ser humildes y a ser personas apasionadas por la obra de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a terminar con este mensaje. Señor y Dios Padre, te alabamos y te bendecimos por tu palabra revelada, por tu palabra que nos habla constantemente, Señor. Y te damos gracias por el tiempo en el que hoy hemos podido meditar en ella, Señor. Sé, Padre, que mis capacidades no son suficientes y que en mí no hay nada que haga entender a tu pueblo tus verdades, pero sé también, Padre, que tu Espíritu Santo sí puede sellar estas verdades en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, a través de lo escuchado hoy, sí puede hacer que mi corazón y el corazón de la iglesia vaya creciendo, vaya siendo transformado, que nuestras vidas vayan cada vez pareciéndose más a la tuya, Señor, quizás empezando por parecernos a Pablo y ser imitadores de él, para después también ser imitadores tuyos, así como él lo era, Señor. Padre, gracias porque sin duda tú nos has dado capacidades y talentos, dones, pero Señor, pon en nosotros un corazón que nos haga rendirlos delante de ti, arrojar nuestras coronas a tus pies y gloriarnos únicamente en nuestras debilidades, Señor, porque en esas debilidades tú te manifiestas, porque en esas debilidades tú te fortaleces y dejas ver que la obra realmente te pertenece a ti, que la obra realmente quien la lleva a cabo eres tú, Señor, y que nosotros solamente somos instrumentos en manos tuyas, Señor. Padre, crea en esta iglesia personas que saben llorar con los que lloran, que saben ser débiles y que no muestran una cara falsa, Señor, de fortaleza con tal de quedar bien con el hermano. Que aprendamos a compartir nuestras debilidades unos con otros para encontrar apoyo, para encontrar consuelo, Señor. Que aprendamos a ser abiertos para
no sufrir en soledad, porque tú nos has puesto en una comunidad para que no pase eso, sino para que nos fortalecemos unos a otros, Señor. Entonces te pido que pongas en nosotros corazones que se abran con nuestros hermanos, pero también corazones que reciban al hermano débil para fortalecerlo, Señor. Que crees en esta iglesia personas que exhiban mansedumbre, que exhiban humildad, que exhiban pasión por tu obra, pasión por ti, Señor, pasión por entender tu palabra, pasión por pasar tiempos de oración en comunión contigo, pasión por hacer que la iglesia crezca, pasión por alcanzar al perdido, pasión por hacer que la iglesia funcione como tú quieres que funcione, Señor, pasión por la obra que tú nos has mandado a hacer, Señor. Y que en todo esto nuestro único motivo, nuestra única motivación sea tu gloria, Señor, no nuestra gloria, porque eso es una locura, porque eso es una insensatez, sino que nos conduzcamos siempre, Señor, buscando tu gloria, Señor, buscando exaltar tu nombre, porque solamente tú eres digno, porque solamente tú eres digno de alabanza, de honor y de gloria, Padre. Que esta iglesia sea alguien que te glorifique, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.